Eso, ahora sí, es un gusto poder saludar el día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad, asistencia. Vamos a dar inicio al laboratorio. Su servidor, Jorge Pulido, de parte de la firma J. Pulido, siempre a su servicio. Muy bien. Las temáticas del laboratorio de hoy son básicamente tres: salario integral, tipos de contratos, ¿ya? Y el tema de los finiquitos. Muy bien, el objetivo de la charla del laboratorio como tal es brindar contextos, argumentos y marcos normativos, ¿ya? Que pueda ser de utilidad, esas preguntas importantes e interesantes que son de utilidad general, ¿de acuerdo? Recibimos preguntas que son muy puntuales o muy establecidas a ciertos empleadores o a ciertos grupos como tal. Por tal motivo, las que acoplamos son principalmente temas transversales que sirven de diferentes sectores, diferentes tamaños de empleadores y demás, ¿de acuerdo? Para tratar de sacar el máximo provecho a esos laboratorios. Si tenemos preguntas adicionales, pues muy bien, podemos analizarlas y evaluarlas e ir avanzando en ellas, ¿de acuerdo? El objetivo como tal, el objetivo final, el que esperamos con estas charlas y demás, es poder crear un criterio propio en cada uno de los participantes de la sala. Un criterio propio que es que yo tenga la propiedad de definir que algo está bien o algo puede ser mejor, tiene una oportunidad de mejora. ¿Y cómo tengo el criterio? Sabiendo la norma, sabiendo la ley, el reglamento, ¿cierto? Yo puedo evaluar, puedo auditar con criterio propio, definir si algo está por el buen parámetro o posiblemente tiene oportunidad de mejora. Ese es el objetivo final que tenemos cuando transmitimos la información. ¿Listo? Como ya dijimos, temáticas de hoy, salario integral, tipos de contrato y los finiquitos. Consideraciones rápidas para tener en cuenta: conceptualización normativa. Recuerda, importante, las normas en Colombia son para conceptualizarlas. Un mismo artículo puede ser leído por diferentes personas y al final de la lectura, cada persona entenderá el artículo de una forma diferente. Por tal motivo, eso se conoce como conceptualización. Por tal motivo, el único utilizado en Colombia para decir a ciencia cierta cómo se aplica una norma en un caso particular es un juez. El resto de la humanidad, de los colombianos, solamente podrán decir cómo conceptúan la norma, cómo supuestamente se aplica la norma, pero el que decide cómo se aplica realmente es un juez. El resto, nadie más. ¿Ya? Y la conceptualización generalizada se conoce como buenas prácticas. Muy bien. Listo. Vigencia normativa, lo que vamos a ver el día de hoy está vigente al día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace la acotación? Las memorias son de ustedes, las normas continuarán, el artículo va a estar aquí en las memorias. Por tal motivo, si ese artículo es modificado, cambiado a futuro, que en ese momento hay bastantes cambios, ya tiende a actualizarse con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por tal motivo, la vigencia normativa es lo visto hasta el día de hoy. Y cuando hablamos de normas, ¿cierto? Es muy, pero muy importante tener el artículo, tener las palabras claves, el texto, el parágrafo claro, ¿cierto? De qué tema o bajo qué contexto estamos hablando. Por tal motivo, siempre le decimos, las memorias están sobrecargadas, muy poquitos gráficos, muy poquitos dibujos, ¿de acuerdo? Preferimos tener la norma como tal dentro del texto para poder ampliar información y que sirva como tal realmente de memorias. ¿Listo? Entonces, por tal motivo, es una acotación: memorias sobrecargadas las vamos a tener. ¿Vale? Muy bien, ahora sí, arrancando en materia, salario integral. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es salario integral? Es un salario en el cual se acuerda, ya por el artículo 132 del CST, se acuerda entre ambas partes, se conviene libremente, ¿ya? Que dentro del pago del salario se incluyan otros conceptos adicionales. Por tal motivo viene el concepto, la palabra integral, que incluye, que integra varios elementos en uno solo, y todos los elementos integrados hacen parte del salario integral. Es una modalidad de salario de libre convención entre empleador y trabajador. Siempre, siempre debe ser por escrito. Si no está por escrito, así yo pague al trabajador 20 millones de pesos, pero si no está por escrito, sobre esos 20 millones de pesos mensuales, deberé pagarle sus cesantías, su prima, otros 20 millones de pesos, sus intereses, cesantías y sucesivamente hablando todas las prestaciones sobre los 20 millones de pesos. Así hayamos convenido
que es salario integral, si no está por escrito ante un proceso, un fiscalizador, un inspector, un juez o cualquier elemento, si no está por escrito, no tiene fundamento. Por tal motivo, salario integral debe ser por escrito. ¿De acuerdo? Y ojo, pilas, en observancia a el salario mínimo, por eso es que todos los años aumenta el salario mínimo y eso hace automáticamente que aumente el salario integral, porque debe observar el salario mínimo, debe prevenir el limitante del salario mínimo, el tope, perdón, el piso del salario mínimo, dado que si yo pago por encima de los 13 salarios mínimos que se ha convenido como tal, por la generalidad, aunque ahorita hablamos de eso, pues estaríamos con acordes, no hay ningún inconveniente. Pero si el salario mínimo aumenta, también el salario integral aumentaría, ¿de acuerdo? Aparte de observar el salario mínimo, hay que verificar, si tenemos nuestra empresa o nuestros clientes, hay que verificar si existen pactos colectivos, convenios colectivos y fallos arbitrales, ¿de acuerdo? Si hay otros elementos aparte del contrato, del otro sí, ¿de acuerdo? Recuerden muy bien, como ya dijimos, es por escrito, puede estar por el contrato, puede estar en un otro sí, ¿ya? Pero adicional a eso, recuerden que rigen las relaciones laborales otros elementos. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, aunque ese es más disciplinario. Pero cuando hablamos de acuerdos, encontramos los acuerdos por pactos colectivos o encontramos los acuerdos por convenciones colectivas o encontramos los acuerdos por fallos arbitrales. Si en esos acuerdos también se hace referencia al salario integral, ese salario integral que está en esa referencia a esos pactos debe ser tenido en cuenta para el acuerdo entre el trabajador y empleador. Me explico. Por ejemplo, si un empleador dice en un pacto colectivo que los salarios integrales adicional se les entregará una bonificación, a eso hay que darles. Al salario ordinario no le aplica la bonificación, pero al salario integral habría que entregársela. Que si el pacto colectivo dice, no, el porcentaje prestacional de la empresa no será el 30%, sino el 35% para salarios integrales, entonces no hablamos de 13 salarios mínimos, hablamos de 13.5 salarios mínimos. Entonces, en ese orden de ideas, hay que verificar los pactos colectivos para ver qué nos afectan si hacemos un acuerdo de modalidad salario integral con algún trabajador. ¿De acuerdo? Pilas con ese punto. Nota, sería recomendable validar y tener en cuenta los documentos internos para determinar posibles implicaciones en la modalidad de salario integral. Por ejemplo, el porcentaje prestacional del empleador por pagos no salariales de carácter general o temas de productividad o no salarial. Si en un convenio dice, ok, vamos a pagar bonificaciones de Navidad o demás o comisiones, pues habrá que tenerlas en cuenta para poderlas incluir dentro de ese acuerdo que se hace con ese empleador. Entonces, mucha precaución. Ahora bien, por otra parte, los trabajadores que vengan de salarios mínimos son susceptibles de poder estipular esta modalidad. ¿Qué quiere decir eso? El artículo 132 dice, ojo pilas, porque es que en la generalidad de las cabecitas, por paradigma, se piensa normalmente que el salario mínimo es aquel que gana 13 salarios mínimos en adelante. No es así, no aplica de esa manera. Un salario integral nace desde que la persona se gana 10 salarios mínimos, ¿de acuerdo? Cuando yo me gano 9.5 salarios mínimos o 9.8 salarios mínimos o me gano 9 salarios mínimos, yo no puedo ser integral. Pero si el empleador quiere hacerme integral a mí y yo quiero aceptar, debe aumentar mi salario de 9 a 10 millones de pesos. Y si yo acepto pasarme a integral, aumentar adicionalmente mínimo, entre comillas, mínimo el 30% adicional por factor prestacional para yo poder firmar, para que podamos firmar, acordar que soy salario integral. ¿Listo? Si se cumplen esas condiciones y se aceptan y ambas partes lo acuerdan, se incluye automáticamente dentro del salario integral lo siguiente: prestaciones, recargos, beneficios como trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, primas legales, primas extralegales,
cesantías y sus intereses cesantías, subsidios, suministros en especie y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación. Es decir, todo lo que el trabajador y el empleador decidan que van a ser parte del salario integral. Todo lo que se decida, excepto un ítem que son las vacaciones. ¿Listo? Luego recordemos que las vacaciones no son prestaciones sociales ni prestaciones de nada de eso, es un derecho adquirido de descanso remunerado. Por tal motivo se excluyen tácitamente dentro del proceso de salario integral. ¿Listo? Todo eso lo incluye, pero recuerden bien la parte. Todo lo que se estipule entre las partes que se incluye dentro del salario integral. Todo lo que queramos estaría dentro del salario integral. ¿Listo? Ahora bien, de los 10 a los 13 salarios mínimos. Recordemos bien, como decía ahorita, que el salario integral es para aquel trabajador que se gana 10 salarios mínimos. El que se gane menos de eso no puede ser salario integral, no puede convenir. Eso que vemos por ahí que no, que te pago 2 millones de pesos de salario mínimo, 3 millones de pesos de salario mínimo, 5 millones de pesos de salario mínimo, eso no aplica ante los ojos de la ley. Esos casos son fácilmente debatibles frente al Ministerio del Trabajo, frente a un inspector, frente a un juez, son fácilmente debatibles. Y ahora con el tema de nómina electrónica, pues puede ser más complejo. Una cosa es que yo le pague todos los meses un salario a un trabajador de, no sé, ejemplo, 2 millones de pesos, ¿cierto? 2, 3 millones de pesos, ¿ya? Pero a ese trabajador en todas las nóminas electrónicas del año nunca le reporté prima, nunca le reporté prestaciones sociales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué le pago un salario pero no le pago prestaciones a ese trabajador? ¿Ya? No puede ser salario integral. Entonces, algo está pasando. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones como tal que se están presentando en algunos empleadores en sí. Un salario integral es aquel que arranca el trabajador con 10 salarios mínimos y ahí para adelante. ¿Listo? La norma dice, ok, pilas, en ningún caso el salario integral podrá ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más el factor prestacional. Y aquí tenemos un paradigma. Como la norma hace referencia tácita a la palabra prestacional, ¿cierto? Tendemos a pensar que el 30% del salario integral es prestacional, es por las prestaciones sociales, ¿de acuerdo? Y eso, punto, sumado al hecho que cuando pagamos la pila dice, ok, ¿cuál es el salario integral? El 70% será el IBC. Entonces, esos dos punticos han creado el paradigma de pensar que una persona que se gana salario integral, una parte de su salario integral, ¿cierto? Se me fue la paloma. Ok, perdón. El paradigma. Dos puntos han creado un paradigma interesante en el salario integral. Número uno, que la norma dice que el 30% será el factor prestacional. Y segundo punto, que en la pila siempre decimos, ok, los salarios integrales, multiplícalo por el 70% para sacar el IBC. Entonces, esos dos punticos han creado un paradigma en los salarios integrales de pensar, de creer que el salario integral, el 30% son por las prestaciones sociales. ¿De acuerdo? No es así. Eso es un paradigma. Si yo le pago a una persona por salario integral, con modalidad de salario integral, 20 millones de pesos, cada pesito desde el 1 hasta los 20 millones es salarial, es constitutivo de salario, es su salario integral. Ningún peso es prestacional. El salario integral no tiene derecho a prestaciones sociales. Por tal motivo, ningún peso de su salario es cesantías, ni es prima, ni es no es prestacional. El 100% del salario integral es salario, salario integral. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas se hacen muchas veces las preguntas de, ok, perfecto, entonces, ¿por qué en la pila multiplicamos por el 70%? Porque es que el 30% es prestacional. No, no es por eso. Se multiplica por el 70% porque todas las normas en seguridad social, cuando hablamos de salud,
dice al trabajador con modalidad integral, multiplíquelo por el 70%. Y ahí no dice, porque eso es prestacional. No, simplemente dice, en salud, multiplícalo por el 70%. Cuando vamos a la ley 100, en salario integral, y vamos al decreto 780 y demás, para pensión dice, a la modalidad de salario integral, multiplíquelo por el 70%. En ARL, lo mismo. Para fiscales, en cada compensación, lo mismo. Al salario integral, multiplícalo por el 70%. En ese orden de ideas, ¿de acuerdo? Se multiplica por el 70%, no porque el 30% sea prestacional. Se multiplica porque todas las normas establecen que el salario integral debe ser por el 70% el IBC que se paga en la pila. ¿Ya? Y en ninguna de ellas hace claridad de que se multiplica por el 70% porque el 30% son prestaciones. No. En todas dicen simplemente modalidad de salario integral, multiplica el 70%. ¿Y por qué se da eso? Por el principio de igualdad. ¿De acuerdo? En primera instancia, ya vimos que el salario integral es aquel que gana 10 salarios mínimos en adelante. Un salario de 2 millones de pesos no puede ser salario integral. Ya dijimos eso. Cuando un salario integral se estipula entre ambas partes que un trabajador que gana 10 salarios mínimos va a ser salario integral, automáticamente dice la norma, auméntele un porcentaje que mínimo debe ser el 30%. ¿Ya? No podrá ser inferior al 30%. Quiere decir que puede ser superior al 30%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que si el empleador, y ojo con esto, si el empleador tiene un factor prestacional para la generalidad de sus trabajadores que puede llegar al 45%, al 50%, ese trabajador de 10 salarios mínimos que va a pasar a ser salario integral no puede ser más el 30%. Tendría que ser más el 45 o el 50%, mejor dicho, debe ser más el porcentaje prestacional del empleador para sus trabajadores. ¿De acuerdo? En muchas empresas hay la inquietud o hay esa duda de qué sucede, por qué se presenta ese tipo de situaciones. Resulta que en muchas empresas existe la política de beneficios extralegales. Los beneficios extralegales son prestaciones adicionales. ¿De acuerdo? Recordemos la clase de prestaciones que vimos. La prestación es algo adicional que entrega el empleador a sus trabajadores, ya sea por ley o ya sea porque el empleador quiere hacerlo con base en acuerdos, que entra a cubrir riesgos o necesidades y demás. ¿De acuerdo? Entonces, listo. En ese orden de ideas, si mi factor prestacional, esos pagos que hacemos adicionales y demás, supera el 30%, ese porcentaje adicional deberá ser incluido en salario integral. Como es un poquito enredado ese tema, ¿cierto? Para muchos empleadores, voy a hacer un ejemplo rápidamente en Excel. Salario. El salario generalizado de la empresa, digamos que son 2 millones de pesos, ¿cierto? El generalizado, el promedio de la empresa. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el factor prestacional. A un salario normalito al año, ¿cuánto puede ser? Ok, cogemos este por 12. Resulta que al año un salario normal promedio son 24 millones de pesos. Al año, ¿qué hay que pagar? Cesantías, ¿cierto? Los intereses. Y hay que pagar las primas. Las vacaciones no las incluye acá porque ya sabemos no es prestacional y aparte de eso también están excluidas en el salario integral. ¿De acuerdo? ¿Cuántos son las cesantías? Un salario mensual, los intereses, por 12%, ¿cierto? Y las primas, un salario mensual. ¿De acuerdo? En total, prestaciones sociales tenemos 2.400.000. ¿Cuánto es? Perdón, 4.240.000. ¿Cuánto es en porcentaje prestacional? Pues sencillamente dividimos por 24. O sea que las prestaciones al año suman un 17,7%. Ese es el factor prestacional. O el 30% está por encima del factor prestacional entonces. Si nosotros decimos, vení, vení. Entonces la norma, si a un trabajador normalmente al año le pago 17,7% de prestaciones como tal, la norma de salario integral me obliga a pagar el 30%. ¿Por qué me obliga el 30% adicional? ¿Por qué estoy pagando
en salario integral de más un 12.3%. Eso es muy sencillo. ¿Por qué me salió negativo? Ah, porque puse al revés. Este menos este. Listo. ¿Por qué de más? Muy sencillo. Porque es que recordemos que salario integral estoy pagando no solamente el factor prestacional por principio de igualdad. Si le pago a los trabajadores de salario ordinario, cesantías, prima, intereses, ¿cierto? Pues a la hora integral hay que respetarle esa igualdad, ¿cierto? No es mejorarlo, porque si no le pago a esa parte, lo estoy desmejorando. Entonces, supuestamente más que subir, ¿cierto? Escalar, lo que estoy haciendo es deprimir el patrimonio del trabajador, por tal motivo el 30% adicional. Pero aparte de eso, recordemos bien, salario integral incluye todo, horas extras, suplementarios, recargos extralegales, todo, ¿ya? Entonces, ese 12% adicional para llegar al 30%, entra a cubrir esas necesidades adicionales que puede tener ese empleador, ese trabajador. ¿De acuerdo? Por eso el 30%, aunque es el 17,7%, el factor prestaciones sociales de un salario ordinario. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se puede superar ese 30% que habla la norma? Básicamente, cuando por política existen los beneficios extralegales. ¿De acuerdo? Los extralegales. ¿Ya? Normalmente pueden ser salariales o no salariales, como lo determinemos. Hagamos unos ejercicios rápidamente. Auxilio de alimentación. Está el auxilio, no sé, el auxilio de transporte o auxilio de vivienda. Pues, dependiendo de cada caso particular. ¿Listo? ¿Qué otro pusimos acá? De ejemplo, la bonificación de Navidad. Pues, digamos que el auxilio de alimentación todos los meses son, no sé, 300.000 pesos por 12, ¿cierto? El auxilio de vivienda, digamos que son 200.000 pesos por 12. Y la bonificación de Navidad, digamos que es el 50% del salario. Entonces, este por el 50%. ¿Cuánto suma esto? Suma 7 millones de pesos. ¿De acuerdo? Si yo sumo los 7 millones de pesos de factor prestacional por beneficios extralegales que todos los trabajadores reciben, ¿por qué mi trabajador de salario integral no lo va a recibir? Si el salario de 1 millón, si el salario de 2 millones, de 3 millones, recibe auxilio de alimentación, recibe auxilio de vivienda, recibe bonificación de Navidad, ¿por qué mi salario integral no lo va a recibir? También debe recibirlo por el principio de igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos esos 7 millones de pesos más las cesantías que ya hablábamos, suman 11.240.000 pesos. ¿Y cuánto me da ese, cierto, como factor prestacional? Vamos a ver. Nos da un 47%. Este sería mi factor prestacional. Entonces, si yo tengo un trabajador que se gana, ejemplo, 20 millones de pesos y lo quiero convertir a salario integral, yo no le puedo sumar el 30% porque lo estaría desmejorando. Le estaría quitando parte de su remuneración que todos los demás trabajadores reciben. Entonces se volvería el niño diferente. Principio de igualdad. ¿De acuerdo? Para poderlo volver integral y que después no tenga riesgos ante un inspector de trabajo, ante el ministerio, ante un juez y demás, pues yo debo coger su salario y aumentarle el 47%. Y por tal motivo, el salario integral mínimo para esa persona vendría siendo 29.366.667 pesos. Así es como se estipula un factor prestacional para convertir un salario ordinario a salario integral. ¿Listo? Entonces hay que validar el factor prestacional del empleador. Ya sabemos, si no hay estos beneficios, si no tiene todas esas casuísticas, pues nada. El factor prestacional es del 30%, mínimo el 30%, aunque sepamos que le pagamos solamente el 17.8% de factor prestacional a la generalidad de los trabajadores, al salario integral le aumentamos el 30%. Pero si tenemos beneficios extralegales, pagos adicionales, salariales o no salariales, como queramos llamarlo, ¿cierto?
Ojo, porque hay que validar el factor prestacional del empleador para determinar cuál va a ser el porcentaje que hay que incrementarle al salario integral. ¿Listo? Entonces, pilas con ese punto de la norma. Muy bien. Importante tener en cuenta lo siguiente, pues es una pregunta que se hizo en el grupo, bueno, un suscriptor, una suscriptora, ¿ya? Que es interesante. Las comisiones de ventas, esas bonificaciones por resultados, ¿cierto? ¿Están dentro del salario integral, sí o no? La respuesta es sí, sí pueden ser incluidas dentro de lo que yo le pago, ¿ya? Por ejemplo, si volvemos al ejercicio que vivíamos ahorita, yo le pago un salario integral, 29 millones de pesos, yo puedo estipular dentro del acuerdo de empleador y trabajador que dentro de esos 20 millones de pesos ya están incluidas las comisiones, punto. ¿De acuerdo? Pueden estar incluidas ahí, ¿de acuerdo? Hay que, obviamente, claro está, validar el promedio del porcentaje prestacional y todo lo demás. Ya, pero pueden estar incluidas porque la norma así lo estipula. Las que, en general, todos los conceptos que se incluyan en dicha estipulación. ¿Vas de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en general, si estipulamos que lo incluye, podría estar inmersa dentro del salario integral de ese trabajador como tal. Ahora bien, si se recomienda, no se recomienda incluirlo dentro del acuerdo del salario integral. Principalmente porque puede ser contraproducente a nivel de productividad. ¿De acuerdo? Recordemos bien que las comisiones o bonificaciones por cumplimiento, ya en este caso de ventas, por lo general, porque recordemos bien que las comisiones no son de ventas. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en la clase por allá, creo que gestión de nómina, algo así, no me acuerdo bien. ¿Ya? La palabra comisión no es de ventas, ¿de acuerdo? Es un pago adicional por cumplimiento de un objetivo, ¿de acuerdo? Objetivo puede ser disminuir los costos. Entonces, si disminuyó los costos, ejemplo, meta, disminuir los costos en el 3%. Entonces, si los trabajadores o el trabajador disminuyó los costos en 3%, le pagamos 1 millón de pesos. Y si lo hizo, lo ganó, se ganó su comisión, ¿ya? Porque lo comisionaron a ese objetivo. Entonces, no siempre la palabra comisión es a ventas. ¿Listo? Solamente una connotación ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo incluyo, no recomendado, ¿por qué? Porque si yo incluyo las comisiones dentro del salario integral, pues le quito, entre comillas, le quito esa motivación a que si se esfuerza más el trabajador integral, va a ganar más ingresos. Entonces, si ya está inmerso en su salario, pues ¿para qué se va a esforzar más? Ya está inmerso ahí. ¿Sí o no? Por lo general, las comisiones para motivar, para aumentar la productividad. Aunque sí se pueden incluir en salario integral, no se recomienda por temas de productividad. ¿Listo? Porque puede bajar un poquito la productividad o el incentivo ahí del trabajador de salario integral. Si dentro de sus comisiones, pues ya están dentro de su salario integral, ya están las comisiones. Entonces, ¿para qué? ¿Listo? Entonces, sí se puede, pero no es recomendable a nivel interno. Ahora bien, el salario integral. Otra pregunta que hacían, ¿el salario integral es recomendable o no recomendable? Depende, ¿de acuerdo? Si tu porcentaje como tal prestacional es por debajo del 30% generalizado, pues ya sabemos que por default estamos pagando de más cuando pagamos un salario integral, ¿cierto? Hay que revisar el factor prestacional del empleador, ¿no? Pero si el factor prestacional del empleador generalizado está por debajo del 30%, pues el hecho de cambiar esa personita a salario integral, pues ya por default puede ser que estamos teniendo un sobrecosto. Puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto a revisar sería ese. ¿Recomendable o no? Dependiendo de la casuística o de las finanzas del empleador y que tenga muy bien claro ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro punto para el empleador es que cuando pasamos a un trabajador de salario ordinario, nominal, normalito, pues, a salario integral, ¿cierto? Automáticamente el empleador se le podría disminuir un poco la carga operativa, ¿de acuerdo? Menos pagos a terceros por cesantías, menos reproceso en temas de prima, ese tipo de situaciones como tal. Puede ser que le baje un poquito la carga operativa, ¿ya? Pero ya depende de cada empleador, si la estructura de su nómina, de sus trabajadores que están encargados de nómina, de su líder, coordinador, analista y auxiliar, pues le da para suplir la carga operativa
o necesita disminuir la carga operativa a esas áreas y demás. Otro tema a validar desde el punto de vista del empleador es el tema de flujo de caja, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas la plata ahorrada en tu cuenta si yo un empleador hasta junio para pagar las primas, y otra cosa es que todos los meses la estés pagando, porque es un pago anticipado de las prestaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tiene que revisar cada empleador para ver si le es recomendable o no, esos punticos importantes. De vista o de óptica del trabajador, ¿cierto? Hay dos puntos que hay que revisar para ver si es recomendable o no. ¿De acuerdo? El primer punto es verificar si el trabajador financieramente es juicioso, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Me explico. Cuando cuando me convierto de un salario ordinario a un salario integral, automáticamente mi flujo de caja incrementa. Paso un mínimo de 10 salarios mínimos, automáticamente salto a 13 salarios mínimos. ¿De acuerdo? No es que me represente un ingreso neto adicional, no, simplemente me están anticipando las prestaciones. ¿Listo? Me anticipa las cesantías, me anticipa la prima y todo lo demás. Por tal motivo, si yo incremento mi flujo de caja, puede ser que mis ingresos no, pero sí mi flujo de caja, y si conozco el tema financiero y cojo esa plata adicional y la invierto, la muevo, la pongo por aquí, pongo por allá y le genero rendimientos, sí sería muy recomendable pasar a un salario integral esa personita. Pero si esa personita no tiene esa cultura financiera, esa plata adicional de flujo de caja que recibe en su bolsillo, porque no es un ingreso, no, por lo general, no es un ingreso adicional, simplemente es un flujo de caja adicional, ¿de acuerdo? Si se la vuelve plata de bolsillo, entonces puede ser que tenga un impacto negativo, ¿ya? Más que todo a nivel emocional o psicológico, en el sentido de que cuando llegan junio o cuando llega diciembre, ya esa personita es la única que se da cuenta y dice, ok, perfecto, a todo el mundo le pagan, pero a mí no me llegó la prima, entonces estoy desplatado. Bueno, aunque reciba buen salario, estoy sin flujo de caja, llegó enero, tampoco recibí intereses, salí de la empresa y no tengo ahorros y cesantías guardados para el tema del desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de situaciones particulares ya pueden generar un impacto negativo emocional al trabajador. Entonces, eso varía muchísimo del tipo de persona en la cual estemos hablando para confirmar si le es recomendable el salario integral o definitivamente no. ¿Listo? Pero eso como tal es muy subjetivo para cada empleador y cada trabajador. ¿Listo? Lo que recomienda que es revisar bien esos punticos para verificar si le es o no es aplicable ese tipo de situaciones para ver si lo mejor es meterse al salario integral o no. Ya vimos, puede ser más costoso el salario integral, ¿de acuerdo? O puede ser que el flujo de caja incrementado, como no es un ingreso, pues se le vaya del flujo del bolsillo y por tal motivo no tenga siempre connotaciones positivas. Pero si las condiciones se acoplan y son buenas, puede ser muy valioso y muy recomendable pasarse de salario ordinario, salario nominal, a un salario integral. Muy bien. Siguiente tema. Tipos de contratos. ¿Cuál utilizar? ¿Cierto? ¿Cuál utilizar como tal? Vale. Para validar ese tema, lo primero que hay que tener en consideración es que existen dos modalidades contractuales con personas que brindan su trabajo, su sudor, ¿ya? Para una remuneración, para una contraprestación, ¿de acuerdo? Dos modalidades, una que es laboral y otra que es por prestación de servicios. ¿Listo? Cuando hablamos de laboral, hablamos del artículo 23 del CST, que nos dice, para que exista una relación laboral con todos los juguetes del Código Sustantivo del Trabajo, de Seguridad Social, prestación y todo eso, ¿cierto? Se debe cumplir el artículo 23, ¿de acuerdo? Tres elementos. Uno, prestación personal del servicio. Dos, subordinación o dependencia, ya cumplimiento de órdenes, cambio de tiempo, modo de lugar, de cantidad, perdón, del trabajo, y demás. Y tres, contraprestación por la labor, la remuneración. ¿De acuerdo? Dos de esos, por lo general, están en el contrato de prestación de servicios, que es prestación del servicio, ¿ya? Y la contraprestación. Pero ojo, en el contrato de prestación de servicio, la prestación personal del servicio es diferente. En un contrato laboral, ¿cierto? Quien firma el contrato, la personita que firma el contrato, se obliga a que ella misma es la que va a hacer la labor.
En un contrato laboral no puede mandar a su hermano o a su amigo o a su conocido, a nadie más, sino esa persona a la que firmó el contrato. Diferente a un contrato de prestación de servicios, que yo firmo el contrato, ¿cierto? El objetivo es llegar al objetivo del contrato. Si lo voy a hacer yo, si de pronto lo va a hacer una persona, un auxiliar mío o XY persona, ¿cierto? Mientras esté acordado, puede ser sin ningún tipo de inconveniente. No necesariamente, aunque yo lo firmé, no necesariamente yo tengo que ser la labor como tal, tácitamente de ese contrato. Esa es una diferencia importante. Y la máxima diferencia es el tema de la subordinación. ¿Listo? Pero recordemos bien, esos 3 puntos, si se cumplen, hablamos de un contrato laboral. Punto. ¿Ya? No podemos utilizar, o no deberíamos, perdón, utilizar un contrato de prestación de servicios. ¿Vale? La segunda modalidad, la que hablamos de prestación de servicios, ya no se maneja por el Código Sustantivo del Trabajo, por el régimen laboral colombiano, sino por el Código Civil y el Código Comercial, y/o el Código Comercial. ¿De acuerdo? Por estos 2 códigos se estipulan diferentes tipos de relaciones entre personas naturales con personas jurídicas o persona natural con persona natural. ¿De acuerdo? Número 1, el decreto 780, que es reglamentario para el tema de salud, ¿cierto? Dice lo siguiente. Desarrollo de actividades comerciales o de servicios sin tener un vínculo o contrato laboral. Esa es la definición de un independiente. Ahora bien, un independiente bajo el Código de Comercio dice enajenación de bienes o servicios corporales o incorporales, es decir, compraventa, comercialización. Cuando hablamos de Código Civil, establece aplicación para la prestación de servicios personales, prima el esfuerzo físico o mental. Un servicio personal que insulte a la persona debe hacerlo con su contratante. Esta variación o estas definiciones normativas de qué es una relación de naturaleza civil o comercial para los independientes por prestación de servicios genera 3 tipos de independientes, ¿de acuerdo? Uno que se llama cuenta propia, que está regido por el Código Comercial, que es aquel que compra y vende enajena, ¿de acuerdo? Por su propio riesgo, ¿cierto? Desarrolla su actividad. El segundo es con contrato diferente a prestación de servicios, ya, por ejemplo, aquella persona que alquila su casa, su edificio, su local, es un contrato diferente, es un contrato de arrendamiento. Y eso es comercial porque enajena un servicio que ofrece una ubicación, una localización y demás. Y el tercer tipo independiente es aquel con contrato de prestación de servicios, que ese es el administrado o liderado, por así decirlo, por el Código Civil, que es la prestación de servicios personales. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, teniendo claro esos 3 elementos del contrato de prestación de servicios y los 3 elementos de la relación laboral, aquí un pequeño resumen un poquito más técnico. Cuando hablamos, y ojo pilas, ¿cuál utilizar? Cuando hablamos que queremos utilizar un contrato de independientes o de prestación de servicios personales, hay que tener en cuenta 3 cosas. El objeto del contrato, ¿de acuerdo? Lo que se va a hacer en la actividad, en la prestación del servicio, es debería ser ocasional, ¿cierto? Temporal, o que el contratante, la empresa, no le sea fácil hacerlo. ¿Listo? Ejemplo, llega una citación, ¿cierto? Del Ministerio del Trabajo, de la UGPP, un proceso de fiscalización. La empleador no conoce de eso, contrata a alguien especializado para que lo ayude en ese procedimiento. O el empleador abre un proceso de descargos con un trabajador. Normalmente no hace eso, no le queda fácil porque no conoce mucho el tema, contrata a alguien para que le ayude en el proceso de descargos. ¿Listo? Entonces, que es ocasional. Termina el proceso, termina la fiscalización y chao, gracias. ¿Listo? No le es fácil desarrollarlo porque no tiene los conocimientos técnicos, herramientas técnicas para poderlo hacer o que está fuera de su core. No es lo que normalmente hace. No hace procesos de fiscalización, no hace procesos de descarga constantemente. Entonces, ahí el objeto del contrato podría desarrollarse con un contrato de prestación de servicios. La remuneración. Ojo, cuando hablamos de contratante, contratista, prestación de servicios, ¿ya?
Nunca podemos hablar de salario o sueldo. Cuando hablamos de salario o sueldo y le decimos eso a un inspector de trabajo, a un juez, cuando estamos debatiendo un contrato de prestación de servicios, automáticamente nos puede voltear a un contrato laboral. Porque recuerden bien, la remuneración en contrato de prestación de servicios o independiente se llama honorarios o comisiones. ¿De qué depende? Honorarios cuando prima el factor del conocimiento técnico. Comisiones cuando prima el factor físico-técnico. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia en cuando hablamos de comisiones u honorarios. ¿De acuerdo? Ahora bien, tercer punto, autonomía e independencia. Como decía anteriormente, la subordinación es muy importante en este punto de un contrato de prestación de servicios. Ojo, el contratante puede dar indicaciones, ¿de acuerdo? Puede decir, ok, ese es el objetivo, vamos para aquí, vamos para allá, todo obviamente dentro del objeto del contrato, ¿ya? Pero que no rompa lo razonable de autónoma independencia, perdón, en modo, tiempo o cantidad de trabajo, de labor, del servicio que va a prestar la persona. Yo como contratante puedo fiscalizar el contrato, puedo ver cómo va avanzando, cuáles entregables debe presentar el contratado, el contratista, el independiente. ¿De acuerdo? Pero decirle cómo hace su trabajo, decirle qué debe hacer, cuándo debe hacerlo, no está acorde a la autonomía e independencia que representa un contrato de prestación de servicios. Entonces, no se puede dar órdenes o modificaciones al modo, tiempo o cantidad del trabajo. Por tal motivo, cuando se firma el contrato de prestación de servicios, debe estar estipulado dentro de ese contrato la metodología de supervisión, la metodología de entregables, la metodología de seguimiento, el líder del contratante de la empresa que le va a hacer seguimiento a ese contrato. Al contrato, no a la persona. Seguimiento al contrato, no al independiente. ¿Listo? Porque si le hace seguimiento al independiente, se volvería dependiente, ¿de acuerdo? Subordinado. Entonces, mucha precaución con ese tipo de cosas técnicas que deben estar estipuladas dentro de un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Y especial atención a los procesos disciplinarios. A un contratista se le puede llamar atención sin ningún tipo de inconveniente. Si no trajo el entregable, era para ayer, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Pero la llamada de atención es con base a lo que está estipulado en el contrato. Y el llamado proceso de descargos no se debe aplicar a un contrato de prestación de servicios. Es una inconsistencia que de vez en cuando se ha denotado, que se le llama independiente a que rinda cuentas y se hacen preguntas y él responde y todo lo demás, y se parece a un proceso de descargos. Eso no se debe aplicar a un contrato de prestación de servicios. Sí se le puede llamar atención con casos puntuales para que responda y verifiquemos si el contrato sigue o no sigue, ya por incumplimiento, por ejemplo. Hay cláusulas de penalización de incumplimientos y todo lo demás que deben estar en el contrato desde un principio. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede estipular desde un principio, pero no un proceso de descargos, un proceso disciplinario, un contratista o un independiente. Ojo con esos detalles, porque todo eso es acervo probatorio para cuando se presenta ante un juez o ante un inspector de trabajo. Mucho cuidado. Ahora bien, para el contrato laboral, como ya dijimos, artículo 23, prestación personal del servicio, es la persona, no alguien más, es la persona. ¿De acuerdo? Otra prestación, aquí se llama salario, que puede ser salarial, no salarial, prestacional, sueldo, bueno, todo ese tipo de conceptos que se manejan dentro del tema de salario. ¿Ya? Y principalmente la subordinación. Aquí el empleador tiene todo el derecho de darle órdenes a su trabajador, punto. Y el trabajador tiene que cumplirlas, punto. Claro está, todo dentro de la dignidad y el respeto, cumplimiento de los derechos. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Ya, pero tiene todo el derecho de darle órdenes, cambiarle el modo, tiempo, cantidad de trabajo, cuando lo necesite, por cosas objetivas. Aumentar las ventas, nos tocó venir el fin de semana, sábado y domingo, y el trabajador tiene que ir el sábado y domingo, punto. No hay más que hacer.
Hubo un chicharro en la planta, nos tocó quedarnos esta noche porque hay que solucionar ese tema porque no, mañana no podemos trabajar. Le tocó quedarse esta noche al trabajador o trabajadora, ¿de acuerdo? Por causas objetivas. ¿Listo? Y claro está, dignidad, respeto y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, mucha precaución ahí. Sí tiene el derecho el empleador a darle órdenes, punto, y el trabajador a recibirlas y acatarlas, que estén dentro de la lógica como tal y respeto. ¿Listo? Si no se cumple, o con eso, si yo cojo un contrato de prestación de servicios, lo firmo con un dependiente, pero se me rompe todo lo que hablamos ahorita de tener muy bien separados los dos punticos y le estoy dando órdenes a cada rato y le digo, no, vea, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no vendió? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no hizo el trabajo? ¿Qué pasó con las herramientas? Aparte de eso, lo llamo constantemente a reuniones, cada fin de semana, cada XY tiempo, que venga para acá, venga para allá, vaya a esta sede, vaya a lo otro, y le cambio ese tiempo, modo, cantidad de trabajo constantemente. Entonces, ese contrato de prestación de servicios realmente es un contrato laboral y se configura el concepto de contrato realidad. Realmente es un contrato laboral. Contrato realidad. ¿Listo? Cuando hablamos de un contrato de realidad, ¿cierto? Es porque ante un juez o ante un proceso de revisión administrativa o judicial, se evalúa si el contrato de prestación de servicios realmente está enmascarando o no enmascarando, de pronto se está manejando como no debe ser un contrato laboral. ¿Listo? En ese orden de ideas, importante tener en cuenta el contratante, ¿de acuerdo? Es el responsable ya de formalizar, de validar, de sustentar que realmente es un contrato de prestación de servicios para desvirtuar que sea un contrato laboral, ¿de acuerdo? Tiene que sacar todas las pruebas y decir, no, 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 es que yo nunca le daba órdenes, no, no, es que ese es el contrato, esto es los objetivos, esto es el seguimiento, es la persona encargada del contrato, no del independiente. Y tiene que validar toda esa casuística para poder determinar que efectivamente es un contrato de prestación de servicios y no un contrato laboral. ¿Listo? Pero, y bueno, y principalmente desvirtuar el tema de la subordinación. Pero, si se cumple, ¿de acuerdo? El tema laboral, si se cumple el artículo 23 en sus tres principios, el juez, bueno, XY lo modifica a laboral, ese contrato de prestación de servicios. Y lo que sucede cuando cambian la modalidad de un contrato de prestación de servicios a un contrato laboral es básicamente que lo que yo le pagaba a esa persona por sus honorarios, por ejemplo, automáticamente se vuelve su salario base, ¿de acuerdo? Y con base en ese salario, debo pagarle las prestaciones sociales que no le pagué durante el término del tiempo que ha venido trabajando por prestación de servicios. Adicional, debo pagar lo que es el concepto de vacaciones o el descanso remunerado. Adicional, bajo esos honorarios que ahora son salario, debo pagar las prestaciones, perdón, la seguridad social. Adicional, los parafiscales, ¿ya? En la pila como dependiente. Adicional a ello, si el contrato se finalizó, si la relación finalizó, el juez, bueno, o en ese caso la autoridad como tal, evaluará si se debe pagar indemnización por un despido sin justa causa o simplemente le aplicará un reintegro laboral. Es decir, el independiente que se vuelve trabajador va a volver a trabajar con el empleador por sentencia como tal. Entonces, todo eso puede suceder si nos cambian ese contrato de prestación de servicios a un contrato de realidad. Entonces, mucha precaución. ¿Cuál debes utilizar? Depende si se cumple o no el artículo 23 del CST. Podrás utilizar un contrato de prestación de servicios o deberás utilizar un contrato laboral bajo los lineamientos del Código Sustantivo del Trabajo. ¿De acuerdo? Y recordemos bien, los normalmente o los más utilizados, hay más, pero los más utilizados como tal en el régimen laboral son tres. En el Código Sustantivo del Trabajo, lo que es el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato de hora labor. ¿De acuerdo? Recordemos un poquito el contrato a término fijo, que es prorrogable automáticamente si no se pasa la carta de no prórroga
la norma dice 30 días antes, nosotros decimos 31 días antes de la fecha fin del contrato, ¿de acuerdo? Vencimiento menor a un año, vencimiento igual o superior a un año. Hay de esas dos modalidades como tal que se puede manejar. Solo puede ser por escrito. Un contrato verbal, por ejemplo, se asume que es a término indefinido. Un contrato a término fijo tiene que ser por escrito, punto. ¿Listo? Puede ser prorrogado indefinidamente. ¿Cuántas veces se necesite prorrogar? ¿Cuántas veces la prorroguemos? 10, 20 veces se podrá prorrogar un contrato a término fijo. Nunca va a pasar a término indefinido a menos que las partes lo acuerden. ¿Listo? Lo que tener en cuenta es que en la cuarta prórroga mínimo a un año de término fijo. ¿De acuerdo? Pero puede ser 4, 5, 10 veces prorrogado y no se convierte en indefinido automáticamente. ¿Listo? El segundo más utilizado es el contrato a término indefinido. ¿De acuerdo? Que la ley cuando no se pacta un término, un fin de ese contrato, automáticamente se vuelve un contrato a término indefinido. Por tal motivo, este puede ser verbal o puede ser escrito. Siempre se recomienda que sea por escrito, todo por escrito. ¿Listo? Pero, pues, podría ser verbal como tal porque automáticamente se infiere que no tiene fin. ¿De acuerdo? Ni por fecha ni por hora labor. ¿Ya? Y el contrato de obra labor es por una obra específica. Ojo, recomendación, de fácil determinación de inicio y fin. Que sepamos cuándo arranca, que normalmente es una fecha, ¿ya? Y cuándo termina. Que cuando hablamos de contrato de obra labor, no hay fecha. Si yo sé que un contrato, una obra, una labor termina en una fecha específica, pues no debo utilizar el contrato de obra labor, debo utilizar el contrato a término fijo. Término fijo, fecha fija, fin. ¿De acuerdo? El contrato de hora labor se utiliza cuando yo sé que más o menos en diciembre terminamos el proyecto, pero no sé en qué día, no sé en qué momento, o no sé si de pronto se puede extender un poquito hasta enero, ¿de acuerdo? Si sucede un chicharrón o algo hasta febrero, que la materia prima, el contenedor no llegó, entonces se extiende un poquito más. Entonces, si no tengo la fecha fin exacta en donde se termina, pero yo sé que ese proyecto, esa labor, se acaba más o menos en diciembre o enero y se acaba cuando entreguemos el certificado de cierre del proyecto o la factura o el entregable definitivo o se haga la auditoría de chequeo de cierre. Cuando yo sé que un documento me cierra el proyecto, ese va a ser el momento en que el contrato de hora labor termina. No tengo la fecha fin, pero tengo claro cuándo se termina la hora labor. Ahí debería utilizar un contrato de hora labor. ¿Listo? No importa, los tres contratos tienen igual derechos y obligaciones por parte del empleador y por parte del trabajador contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, todos tienen derecho a sus prestaciones sociales, todos tienen derecho a su seguridad social, todos tienen derecho a sus derechos mínimos irrenunciables y sucesivamente hablando. Todos son exactamente lo mismo, pero sus términos o su vencimiento es totalmente diferente. Esos son los tres más utilizados. Ahora bien, ¿cuál debería utilizar? Recuerden bien que el uso de un contrato no depende de la persona, del ser humano, ni del, bueno, la decisión depende del empleador, sí, sí, sí. Pero qué tipo de contrato utilizar no depende del ser humano, de la persona como tal, sino del proceso y procedimiento, en este caso, del perfil de cargo, requerimiento versus el tipo de contrato. Me explico. Por requerimiento. El requerimiento es algo ocasional, puntual, algo técnico. Llegó el proceso de fiscalización. Bueno, necesitamos a alguien. Puede ser un contrato de prestación de servicios. Perfecto. Contrato de prestación de servicios. No pasa absolutamente nada. ¿Puedo usar un contrato laboral? Sí, el de hora labor. Cuando se acabe el proceso de fiscalización, se cierra el expediente, se acaba el contrato. Ok, contrato laboral. Cualquiera de los dos puede ser factible. No, cambiemos el requerimiento. No, necesito el asistente del gerente comercial. Ok, el gerente comercial, la empresa está expandiendo, está creciendo, bacano, elegante, pero resulta que el asistente no tiene una fecha fin.
El asistente, si seguimos creciendo, pues seguimos para adelante, el asistente era hasta que hasta que se acabe el cargo, ¿de acuerdo? Del gerente. Ah, o sea que lo más conveniente puede ser un contrato a término indefinido. Ah, pero vení, Jorge, tú también puedes utilizar el término fijo. Sí, pero el término fijo puede ser más costoso, más caro que un contrato a término indefinido. Ya depende de lo que tú decidas, ¿ya? Pero ¿por qué el contrato a término fijo puede ser más costoso, puede ser más caro? ¿Por qué puede ser más costoso, más caro un contrato a término fijo que un contrato a término indefinido? Muy sencillo. Un ejemplo. Yo hago un contrato a 6 meses con una persona, ¿de acuerdo? Recuerden bien que el periodo de prueba es la quinta parte del tiempo del contrato. Máximo hasta 2 meses. Eso es el periodo de prueba, ¿ya? Por eso el término indefinido siempre son 2 meses de periodo de prueba, porque el término indefinido, pues como no hay término, no hay término fin, pues el máximo, 2 meses. Pero un contrato a término fijo, la quinta parte del contrato. Entonces, si se venció como tal la prueba, el periodo de prueba, porque por X y motivo, pero después de, no sé, faltándole 3 meses para vencerse el contrato, ¿de acuerdo? Hay que sacar la persona, hay que retirar la persona sin justa causa, porque ha trabajado bien sin justa causa. Pues la indemnización de contrato a término fijo básicamente es pagarle 3 meses de salario. Si fuese indefinido, sería solamente un mes de salario. Entonces puede ser más caro un término fijo que un término indefinido. Peor aún, si a ese término fijo ya se le hicieron 3 renovaciones. Recordemos bien lo que dice ahorita. A la cuarta renovación, mínimo un año, 12 meses. Y si han pasado 4 meses, o sea que le faltan 8, y hay que sacar a la persona, pues habrá que pagarle 8 meses de salario. ¿Por qué la retiramos? Ah, es que la empresa cerró, liquidación, yo no lo quiero, ¿no? Liquidación o algo así, pues habrá que pagarle 8 meses de salario, punto. No es culpa de la personita que la empresa cierre. A un término indefinido, ok, perfecto, ya han pasado, no sé, 2 años, habrá que pagarle 50 días de salario como indemnización. Entonces, 8 meses o 50 días. El contrato a término fijo, que le gusta a muchísimos empleadores, ojo, porque puede salirle más caro que un contrato a término indefinido. Y eso es por la parte financiera, ¿no? Si hablamos de la parte emocional, productiva de su empresa, pues muchos han establecido que puede ser más eficiente, más incentivante, más con sentido puede generar más sentido de pertenencia a un trabajador con contrato a término indefinido que un trabajador con contrato a término fijo. Eso se debe normalmente porque el contrato a término fijo siempre está con la carga mental de decir, ah, cuando lleguemos a la fecha, pues me va a tocar volver a buscar empleo. Entonces, ese estrés le genera menos productividad y menos sentido de pertenencia, porque todo el tiempo piensa que lo van a sacar, que se va a terminar su contrato como tal. ¿Listo? Solamente está tranquilo cuando sabe que después de 30 días, 29 días después, ¿cierto? Antes del vencimiento del contrato, pues ya sabe que se renovó automáticamente y estará tranquilo por un tiempo más, pero ya después de eso, va a decir otra vez, se llega la fecha fin, ¿será que me sacan? ¿No me sacan? Entonces todo eso pega emocionalmente a los trabajadores. Entonces puede ser más eficiente, más productivo un contrato a término indefinido, aparte que podría ser un poquito más económico para el empleador utilizarlo. Ya más motivante para sus trabajadores también, para el tema de productividad. Y muchas empresas utilizan, hoy en día, pues lo hemos visto en varias empresas, utilizan el modelo de la combinación, ¿de acuerdo? Arrancan su contrato, su vínculo laboral con un contrato a término fijo, ¿de acuerdo? Por 3 meses. Ojo la clave, por 3 meses, ¿de acuerdo? A los 3 meses renuevan, son 6, van 2. Renuevan, van 9 meses, van 3 renovaciones. Renuevan y queda un año. En esa cuarta renovación, lo cambian a un contrato a término indefinido. Y muchas veces se da cuenta como si fuera un premio. No, como te ha ido muy bien este año,
te pasamos a indefinido. Eso da motivación, da incentivo, da sentido de pertenencia. Aunque legalmente, totalmente válido, legalmente es válido, aunque más que todo es una estrategia, ¿de acuerdo? Pues la cuarta reprobación se va por un año completo y si de pronto hay que sacarlo a los 2, 3 meses, pues de una vez pasemos indefinido. Si hay que sacarlo en los 2, 3 meses, pues pagamos menos de indemnización. Entonces, son estrategias como tal de empleadores para mejorar el tema de los beneficios y sus relaciones que son totalmente legales. ¿De acuerdo? Es más, por eso es que también se creó el paradigma de que a la tercera renovación, a la cuarta renovación, el contrato a término fijo pasa indefinido. No, recuerden bien, un término fijo nunca pasa indefinido, jamás. ¿De acuerdo? Pero por estas prácticas que se utilizan estratégicamente hablando, y totalmente válidas, totalmente legales, ya se crean esos paradigmas. ¿Listo? Esa es la que utilizan muchos empleadores como tal. Término fijo durante 3 meses, renovaciones, ojo con las fechas fin, por si de pronto hay que pasar la carta de no prórroga. ¿Ya? Y a la cuarta, que ya se sabe que es a un año completo, pues pasémoslo indefinido. Ya se sabe que es bueno o buena, trabajador o trabajadora, pues pasémoslo indefinido. ¿Ya? Eso motiva. El contrato el término indefinido es más productivo que a término fijo, por todo lo que hablamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, tiene los tics para utilizar, para saber los tipos de contrato, más o menos. Recuerden bien, no es por persona, es por perfil, por requerimiento, qué contrato debo estar utilizando. Debería utilizar. Muy bien, ahora pasemos al capítulo, bueno, al capítulo no, a la consulta que nos hicieron sobre finiquitos. Aspectos claves de poder tiro. Entonces, primer punto, ¿qué se paga en un finiquito? Recuerden bien, eso creo que lo vimos en la masterclass pasada, ¿cierto? Se paga prestaciones sociales. Por eso es que le llaman muchas veces liquidación de prestaciones sociales. Porque en un finiquito, finiquito, palabra técnica de liquidación definitiva de contrato o liquidación de contrato. ¿Listo? Entonces, en el finiquito se pagan las prestaciones. Por eso muchas empresas le dicen liquidación de prestaciones sociales, porque ahí se pagan las prestaciones sociales como tal. Pero adicional a pagar a eso, ¿cierto? En el finiquito también se pagan todos los conceptos de la relación laboral que estén pendientes. Salarios, comisiones, horas extras, bonificaciones, primas, extralegal, legal y todo lo demás. Todo ahí se paga de un solo golpe. Por tal motivo, si una empresa utiliza el nombre de liquidación de prestaciones sociales, pues no es un nombre técnico muy preciso, porque no solamente estás pagando las prestaciones sociales. Si ahí pagas solamente prestaciones, pues listo, está bien el nombre. Y aparte pagas de salario los 5 días que le hacen falta, las horitas que hizo extras, las comisiones pendientes y todo lo demás, pues listo, estaría bien el nombre técnico. Pero si pagas todo en un solo golpe, pues no estaría totalmente de acorde ese título como tal. Entonces, ahí cada empleador pues manejará sus términos. ¿Listo? Ahora bien, dos puntos importantes que salieron en su momento. Si el contrato se acaba en el mes de febrero, recuerden que en febrero pagamos cesantías al fondo de cesantías máximo el 14 de febrero, ¿cierto? La cesantía, y el contrato termina en febrero, ¿las cesantías las debo pagar al fondo o a la persona? ¿De acuerdo? La respuesta es depende. Sabemos que el 14 de febrero es la fecha máxima para pagar, pero un empleador puede decir, yo pago el 1 de enero, el 20 de enero, el 1 de febrero, el 10 de febrero, sin ningún tipo de inconveniente. Es como la declaración tributaria. La declaración tributaria de renta, que ahorita ya estamos a puertas de eso, ¿cierto? Me avisan por si alguno. Existe un calendario, dice la fecha máxima hasta el día, o sea, puedo hacerlo antes, sin problema. Si me paso, ahí tengo inconvenientes, pero puedo hacerlo antes sin ningún inconveniente. Aquí pasa lo mismo. Máximo el 14 de febrero debo pagar cesantías al fondo, pero puede ser antes, no pasa absolutamente nada. Entonces, si el trabajador se retira o trabajadora se retira, ejemplo, el 5 de febrero, ¿de acuerdo? Y si yo ya pagué el 1 de febrero las cesantías, pues no hay nada que hacer. Le pago solamente las del 1 de enero hasta el día que se fue. ¿Ya? Porque las del año pasado ya las consigné al fondo. ¿Listo? Digamos que no lo he consignado, pero resulta que yo ya procesé las cesantías. Ya tengo listo la pila de cesantías o el pago, la planilla para pagar al fondo de cesantías.
Ya está cerrado el proceso de cesantías. Si yo tengo las pruebas de que hice ese cierre antes de conocer que la persona se iba de la empresa, yo puedo seguir con el proceso y pagar al fondo de cesantías. ¿De acuerdo? Y la persona cuando se retira, pues le paso la carta para que vaya y reclame sus cesantías al fondo de cesantías. Por ningún lado se la van a perder. ¿De acuerdo? Pero, recuerda bien, si tengo las pruebas de que hice el proceso antes de tener conocimiento de que la persona se iba a ir de la empresa, entonces, ¿puedo pagar el fondo? Puedo pagar el fondo. Si hice el proceso y cerraba el proceso antes de saber que la persona se iba a retirar. Si yo no he corrido el proceso de cesantías, si yo no he pagado cesantías, si estoy abierto a cambios o ajustes de las cesantías al pago al fondo de cesantías y la persona se retira, pues a ella le puedo pagar directamente las cesantías. ¿De acuerdo? Como tal. Entonces, eso que procede, dependiendo de qué fase se encuentra el proceso de cesantías del empleador, se pagan o no a la persona si se retira en enero o en febrero del año como tal, el dinero de cesantías que está proyectado a pagar el fondo de cesantías. ¿Listo? Otro punto importante en el finiquito, ojo, saldar contablemente al trabajador o la trabajadora. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona se retira de la empresa, ¿cierto? Como trabajador o trabajadora, ya no hay vínculo laboral, no deberían haber pendientes en ninguna área. Por eso acá abajito colocamos, ojo, paz y salvo. Como no deberían haber pendientes en ninguna área, unas principales áreas que se debería evaluar, validar, es el área contable. Que la cédula de ese trabajador en contabilidad no tenga ningún pendiente, ni cuentas por cobrar, ni cuentas por pagar, ni una cosa ni la otra. ¿De acuerdo? Que esté saldado. Pagos y cesantías, cero. Ya se fue, ya le pagamos, no hay nada. Prima, cero. Vacaciones, cero. Cuentas por cobrar trabajadores, que ojalá que estén en cero. Pues resulta que algunas cuentas no siempre van a quedar en ceros. ¿De acuerdo? Seguridad social, prestaciones deben quedar en cero, punto. Pero existen otras cuentas que no. Por ejemplo, cuentas por cobrar trabajadores. Yo le hice un préstamo, no me lo alcanzó a pagar, ni en la nómina, ni en la liquidación definitiva de contrato, en el finiquito. Tiene un saldo contable, pues listo, cuenta por cobrar a tercero. ¿Ya? No al trabajo, no cuentas por cobrar trabajadores, sino cuentas por cobrar a tercero. Hay un pendiente contable, sí, pero se lo cobro por fuera. Él me paga la cuenta bancaria de la empresa o viene paga por caja menor, XY, pero aún me debe esa plata. Ok, perfecto, queda ese pendiente, pero no en cuentas de nómina, no en cuentas de trabajadores. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo? Hace empresa, incapacidades. La cuenta de incapacidades. ¿Hay incapacidades después de trabajador que se retiró? Siguen pendientes por cobrar, pero por cobrar a la EPS es normal que existan cuentas por cobrar a la EPS por el trabajo que retiró. Esa cuenta, esa incapacidad es totalmente recuperable, así el trabajador esté activo o retirado de la empresa. ¿De acuerdo? Las incapacidades son recobrables. Esas también pueden quedar con saldo pendiente. ¿Listo? Pero por favor, saldar contablemente, verificar las consideraciones contables por las cédulas de trabajador, las cuentas que realmente deben quedar en ceros, que estén en ceros, que no queden con saldos. Porque hemos visto algunas empresas que infortunadamente después de 2, 3, 4 meses, un año, porque se dan cuenta en el cierre contable anual, ¿cierto? Un año después se dan cuenta que la persona que fue en enero o que se fue en febrero quedó con pendientes en contabilidad. Entonces, mucho cuidado con esa validación, ¿vale? Motivo de retiro, existen varios motivos de retiro. Con justa causa, por favor, verificar el artículo 62, que nos lleva al artículo 58, que nos arrastra al artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Si allí se estipula alguna causa justa de despido, se puede proceder, ¿de acuerdo? Ojo, revisar el reglamento interno de trabajo, que hoy en día se llama reglamento interno, técnicamente, reglamento interno, punto. ¿Ya? Revisar el contrato laboral, revisar lo otro sí, entre otros documentos, pacto colectivo, la de datos arbitrales, todo lo que hemos hablado como tal. ¿De acuerdo? Todo eso tiene que ser revisado para verificar si una conducta
o un proceso que hizo el trabajador le da para justa causa de desvinculación o no. ¿Listo? Dos cosas importantes. La primera, si hay una justa causa, hay unas causas que se deben notificar con previo aviso de 15 días. Recuerden, 16 mejor. Un día más a lo que dice la norma. ¿Listo? Una carta de preaviso, de aviso de que el contrato termina. ¿Listo? Ojo, artículo 62 del CST. Si alguna de esas causas dice que debe tener carta de retiro 15, preaviso 15 días antes y la carta no se pasa, así exista la justa causa, es un despido ilegal. Entonces, ojo con esa carta. ¿Listo? Número 2. Si se aplica una justa causa del 62 y todo lo que más ya hemos hablado, ojo con el debido proceso, con el derecho a la defensa del trabajador. Lo que llamamos como proceso de descargos. ¿Listo? Si desean, de pronto podemos hablar en el próximo laboratorio o algo así sobre el proceso de descargos o algo para que tengamos así el paso a paso de cómo se hace como tal ese proceso como tal. ¿Listo? Pero ojo, esos dos elementos son importantísimos para tener en consideración al momento de tomar la determinación de un empleador de si retira o no a una persona. ¿Vale? Entre paréntesis, un tema que aplica para todo finiquito desde la decisión del empleador, ¿cierto? Es el tema de seguridad y salud del trabajo, ¿vale? Verifiquen, que se verifique, el empleador o empleadora verifique si existe alguna preexistencia en temas de salud que genere un fuero laboral reforzado por tema de salud, ¿ya? O si existen otros fueros, ¿no? Como el prepensionado, ¿listo? Para tomar la decisión o no de retirar a una persona directamente de la organización. ¿Listo? Otro punto importante, sin justa causa de despido, pues sabemos que si el trabajador no se merece sacar y todo lo demás, o no tenemos los sustentos probatorios para sacar a una persona por justa causa, se aplica retiro sin justa causa. En el retiro sin justa causa hay que pagar indemnización. ¿Listo? Y ojo, recomendación, validar los acuerdos. ¿Listo? Sin justa causa es porque la persona se va a retirar, sin una justa causa hay que pagar una indemnización, pero ¿qué más hay que pagar? ¿Qué más acordamos que hay que pagar, que hay que reconocer a las personas como tal? ¿Listo? Por lo general, artículo 64 de CST, ahí se estipula lo que es el pago de la indemnización porque aplica diferente para cada tipo de contrato que vimos ahorita. El contrato a término indefinido aplica una forma, el contrato a término fijo hay que pagar todo lo que esté pendiente hasta la fecha fin del contrato, mínimo 15 días de indemnización, ¿ya? Y el contrato de obra labor aplica similar, hay que pagar todo hasta que la obra termine. ¿Listo? La obra o la labor termine. Entonces, pagar salario hasta que la obra labor termine. Mucha precaución con el artículo 64 del CST. Otro motivo de retiro es el periodo de prueba. Importantísimo. Un periodo de prueba es para eso, para probar si la persona técnicamente dio la talla para el perfil de cargo. No para probar si le cayó bien al jefe o no. Ojo con eso. Debe ser objetivo, no subjetivo. Si una persona se va a retirar por periodo de prueba, debe ser objetivo, con pruebas, porque no dio con el cargo, porque no cumplió reglamento interno de trabajo, no se adaptó al perfil, XY, pero objetivo, con sustento como tal, no simplemente por sugestiones como en sí. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Retiro voluntario soportado en la historia laboral, debe decir, tengamos un soporte donde el trabajador dijo, me voy por mi voluntad. ¿Listo? No coartado ni nada de eso. Me voy porque yo quiero, pero tema personal, tema de estudio, tema de viaje, lo que sea, pero me voy. Entonces, pásenme por favor un sustento. Pásenme la carta, pásenme el correo, pásenme algo. Lo mejor es que sea por escrito y firmado. ¿Listo? Esa es la recomendación. Pero hay otros mecanismos como tal que pueden ser muy bien validados. ¿Listo? Si es por correo, ojo, pilas, recomendación. Yo te mando un correo desde mi correo, pero mi correo, ya, el empleador debe estar registrado en alguna parte. Ejemplo, mi correo es jorge.enrique, que ese correo sea el que está en la hoja de vida, en la historia laboral. O si el empleador tiene un formato de contratación, que ese sea el correo que puso en el formato de contratación. ¿Listo? Para que exista una relación entre el correo que mandó el retiro
versus el correo que está registrado en el empleador, si sean iguales. ¿Ya? Porque puede ser un correo registrado en el empleador y lo mandó el correo a la esposa o el esposo, pues no tienen correlación ante un juez, ante un inspector, pues ¿dónde está la correlación? ¿Dónde está la coherencia de la cadena de custodia de la información? ¿Listo? Entonces, mucha precaución ahí. Acuerdo. De acuerdo. Otro motivo de retiro como tal, que hoy en día está cogiendo bastante fuerza, ¿ya? Es más, hay normativas que están cambiando esto. ¿Listo? Por ejemplo, en estos días vamos a sacar esas normas nuevas que se me hizo. Aquí está. El decreto 1368, ¿cierto? Que nos habla de la terminación de mutuo acuerdo en procedimiento administrativo con sancionatorio laboral. ¿Listo? Entonces, hoy en día está cogiendo bastante fuerza ese tema. Eso viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Terminar un contrato por mutuo acuerdo o con contrato de transacción. Artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Donde se determina que sí puede ser transado como tal, siempre y cuando no se vulneren los derechos irrenunciables. Recordemos bien, seguridad social, prestaciones sociales, entre otros. ¿Listo? Pero entonces, podemos acordar con contrato de transacción que en mutuo acuerdo terminamos el contrato. Claro está. El trabajador cede, transa, ¿cierto? El hecho de seguir trabajando, el hecho de seguir con su derecho del trabajo como tal, ¿ya? Y el empleador transa, ¿ya? Normalmente se despoja de una cantidad de dinero como tal de sus arcas para poder que los dos estén conformes. Solamente se pueden transar elementos que no sean derechos irrenunciables. Todo lo que son derechos propios de la relación laboral tiene que ser reconocido. Punto. Contrato de transacción es algo adicional a los derechos mínimos que se pueden transar para que el contrato pueda ser terminado con contrato de transacción. ¿Listo? Bueno, aquí hablamos un poquito de la indemnización, ¿cierto? Pilas porque una cosa es indemnización y otra cosa diferente es bonificación de retiro. Cosas totalmente diferentes para temas de retención en la fuente y para temas de la pila, porque la bonificación de retiro normalmente la causan como no constitutivo de salario, ¿de acuerdo? Pero eso es diferente a una indemnización. Eso lo vamos a ver más claro en la clase, Dios mediante, de cálculo del IBC. ¿Listo? Pero en esencia es una indemniza, no se tiene en cuenta en el IBC de Seguridad Social, y la otra, bonificación de retiro, normalmente es no constitutiva de salario, se debe tener en cuenta en la Seguridad Social si supera el 40% de la Ley 1393. Ojo con eso. Y RT Fuente, ¿ya? Normalmente tendemos a traslapar, ¿cierto? El concepto de indemnización que existe en el Código Sustantivo del Trabajo y el concepto de indemnización o bonificación de retiro del decreto 1625. Entonces, precaución ahí porque es diferente cómo se aplica la retención en la fuente cuando se pagan esos conceptos como tal en la nómina del trabajador. Una cosa es lo que dice el decreto y otra cosa es lo que dice el artículo 401 del ETN. 401, raya 3 del ETN. ¿Listo? Rápidamente, la indemnización en contrato a término indefinido, pues varía dependiendo de qué, del salario. Si es salario integral o salario nominal, porque normalmente habla de 10 salarios mínimos, ¿de acuerdo a la norma? Pero pues sabemos que la norma es salario integral 10 salarios mínimos más el 30% como mínimo adicional de factor. ¿Listo? Pero bueno, un salario integral, ya sabemos, ojo pilas, es por cada año, si es superior a 10 salarios mínimos por cada año, pero por el primer año, perdón, 30 días y por cada año adicional, 20 días. Si es inferior a 10 salarios mínimos, por el primer año, ¿cierto? 45 días, por el siguiente año, 30 días. Entonces, por cada siguiente año, 30 días como tal, o proporcional. ¿Listo? Esa era la norma antes del 92. Si tenemos contratos todavía muy antiguos que hoy en día están pensando en retirarlos, entonces mucha precaución. Ya contratos posteriores al 93, ya hablamos de 30 días, inferiores a 10, salarios inferiores a 10 salarios mínimos, 30 días por el primer año, 20 días por años subsiguientes, ya, y cuando hablamos de salarios superiores a 10 salarios mínimos, 20 días por el primer año y 15 días por años subsiguientes. Esto que hoy en día normalmente se está aplicando en los contratos laborales, porque hoy en día pues ya hay poquitos contratos que aún se mantengan desde el año del 92 hasta la fecha. ¿Listo?
Punto importante en finiquitos, las reliquidaciones. No somos perfectos, somos seres humanos. ¿De acuerdo? Muchas veces en un finiquito, ¿ya? Hay cámara. Muchas veces en un finiquito, regálame un segundo, por favor. Ya te entendí. Dame un segundo, por favor. Muy bien. Listo. Muchas veces en un finiquito, un empleador no alcanza a incorporar, ¿cierto? No alcanza a incorporar todos los conceptos que debe pagar. Hay conceptos que llegan muy tarde, bonificación que llegan tarde, productividad que llega tarde, comisiones que son después de 2, 3 meses que se estipula si tuvo o no derecho a comisiones, ¿ya? Y los conceptos que llegan tardecito, extemporáneos a la nómina, al finiquito, pues se pagan 2, 3 meses después de la liquidación definitiva de contrato y eso es totalmente normal, ¿listo? Totalmente natural. Tanto así que es natural para la nómina electrónica. Ya, si hago una nómina electrónica de este mes y después con el finiquito y después de 2, 3 meses hay una reliquidación, pues ¿qué debo hacer? Una nota de ajuste a la nómina electrónica de este mes. Entonces, básicamente es una reliquidación, una reliquidación. Hago un ajuste a la liquidación definitiva de contrato o al finiquito. ¿Listo? Si eso se llega a presentar, hay que tener mucha precaución porque esas reliquidaciones pueden moverme temas como, por ejemplo, prestaciones sociales, seguridad social, otros elementos. Si yo pago unas comisiones, por ejemplo, faltaron por pagar 2 millones de pesos, pues sabemos que las comisiones son constitutivas de salario. Me afectan prestaciones y me afectan seguridad social. Entonces, no es solamente después de 2 meses pagar 2 millones y ya. No, no, no. Es pagar 2 millones, descontar el 4% de salud, descontar el 4% de pensión, ¿ya? Y adicionar cesantías por el pedacito de los 2 millones, adicionar la prima por el pedacito de los 2 millones, adicionar las vacaciones y los intereses como tal por los 2 millones de pesos que son constitutivos de salario. ¿De acuerdo? Entonces, mucha precaución. Es una reliquidación completa. Lo que yo pago, hay que ver si es salarial, no salarial, si supera el 40% y lo demás, para ver si me afecta las prestaciones y me afecta la seguridad social. Ojo, nota, si afecta, en el caso que afecte la seguridad social, se debe hacer una planilla de corrección tipo N. Si se corrige la nómina electrónica, si se corrige la liquidación definitiva de contrato, pues también hay que corregir la pila que se pagó en su momento, ¿ya? Y cambiar el IBC que se pagó en su momento para ajustar que todo quede alineado. Recuerden bien, también lo que es la contabilidad. En un proceso de fiscalización, la contabilidad, la seguridad social y la nómina deben ser homogéneas, deben ser coherentes. ¿Listo? No puede ser una cosa que pague en la nómina y otra cosa que mandar a DIAN la nómina electrónica o que pague a la seguridad social en la contabilidad. Entonces, todo debe ser igual. Mucha precaución ahí. ¿Listo? Puntos importantes, estos 3 ítems, aunque ya los vimos, hay que recalcarlos. Anexos al finiquito. Yo le entrego la liquidación definitiva de contrato y adicional le entrego su examen médico de retiro, su certificado. Vaya a tal lugar, vaya, llame si usted quiere para hacer una cita además, simplemente puede ir allá y le hacen el examen médico de retiro. ¿Listo? Adicional, le entrego su certificado laboral que dice el tiempo, la labor y el salario. Ojo, no puede tener ninguna nota negativa al trabajador. ¿Listo? Y adicional, le entrego sus 3 últimas planillas de seguridad social pagadas. ¿Listo? Todo eso grapado y entregado al trabajador en su momento de retiro. Mucha precaución. ¿Listo? Proceso post-retiro. Por lo general, la seguridad social se cierra cuando en la pila marco la novedad de retiro. O sea, verifiquemos que el trabajador, los 10 trabajadores que se fueron este mes, los 10 tengan novedad de retiro en la pila. Es un proceso de auditoría que se te demora 10 minutos, no se demora más. Y de verdad, te quita muchos dolores de cabeza porque cuando una novedad de retiro no se va en la pila, son muchos los problemas que se nos vienen encima. ¿De acuerdo? Nomás en estos días hubo una consulta sobre eso, que se nos pasó colocar la novedad de retiro en la pila. Entonces recuerden bien, si tenemos 10 trabajadores retirados, 15 trabajadores retirados, 100 trabajadores retirados, con un buscar B en la pila de seguridad social pagada,
verifiquemos que tienen todos su novedad de retiro. ¿Listo? Ahora bien, adicional en la ARL, en el portal de la ARL, por lo general, se requiere que la persona encargada de gestión humana, nómina, no sé, ingrese a la página de la ARL y de inactive a esa persona en la fecha que se retira de la empresa. Lo cual también se recomienda que se haga en la página de la caja de compensación o ante la caja de compensación, ya sea por escrito, un correíto, una carta. Vea, señores, caja de compensación, este mes se fueron estas 10 personas. Por favor, proceder a retirar. A esa es la fecha de retiro de cada una de ellas. ¿Listo? Y en la AEL, pues por cada persona, ir retirándola. ¿Listo? Esa recomendación es importante porque eso cierra procesos de subsidios, cierra procesos de accidentalidades y todo lo demás. Cierre de la historia laboral. Recuerden algo importante, las historias laborales, los documentos de una relación laboral tienen que guardarse durante 99 años. ¿Listo? Comercial y contable, 5 años, eso es claro. Pero en la legislación laboral, la pensión, los aportes de pensión nunca fenece como tal ese parámetro. ¿Por qué? Porque pues, tenemos mucho tiempo para pensionarnos. Dentro de 40 años me pensiono, entonces todo ese tiempo están mis documentos guardados en cada uno de mis empleadores. Porque si yo llego a mi edad de pensión y no me pensiono, yo voy a buscar por todos lados cómo pensionarme. Si tengo vacíos y mi trabajador, mi empleador fue hace 40 años, allá le voy a ir. Y le voy a ir a requerir mis pagos. A ver qué pasó, qué sucedió. Y si mi empleador no tiene los contratos, no tiene los aportes, no tiene todo guardadito como tal, como debería ser, entonces se pueden causar cárteras presuntas, cárteras reales y en últimas pagar o puede llegar a pasos extremos de sancionarse por medio judicial una pensión sanción, donde los empleadores están obligados a pagar la pensión de sus trabajadores, o ya sea directamente o ya sea mancomunados con el fondo de pensiones. Entonces, todo eso es importante tenerlo claro, cerrar esa laboral, pero no desecharla, guardarla durante toda la historia, durante toda la vida. ¿Cuánto es eso? 99 años. ¿Listo? Guardarla, digitalizarla, tenerla a la mano, ¿vale? Hoy en día es mejor tenerlo digital porque se han visto muchos casos en empresas que por temas de agua, por tema de fuego y todo lo demás, se pierde esa información. Y cuando le llega a la persona a reclamarle, no hay cómo sustentarle que sí pagué, o que no, que sí, o que estaba contratado, no está contratado. Y cuando no hay forma de cómo defender la posición, cómo sustentar la posición del empleador, pues básicamente está obligado a pagar. ¿Listo? Entonces, mucha precaución ahí. Verificación del resultado de médico de retiro. Ok, como le pasamos el examen médico de retiro con la anexo a la verificación definitiva de contrato, muy bien está por demás que SST verifique qué dice el médico en el certificado de examen médico de retiro para ver en qué condiciones se fue la persona. Así como entró, también se retira. ¿Listo? Y por último, recomendado, entrevista de retiro. La entrevista de retiro es importantísima para definir causas internas. Tema de nivel de índice de rotación del trabajador, cambio de planta, curva de aprendizajes, costo por capacitación, costo de contratación, y ese tipo de cositas para poderlas disminuir y mejorar los indicadores. Saber por qué la generalidad de las personas se retienen de la empresa es importante para tomar acciones de mejora, de prevención y poder disminuir y ahorrarle costos a la empresa, al empleador o su empresa cliente. Punto importante, plazo para pagar el finiquito. No hay un plazo determinado en la legislación, no existe un plazo. ¿De acuerdo? Por conceptualización, porque el empleador ya sabe cuánto le debe de cesantías, cuánto le debe de prima, cuánto le debe de vacacional al trabajador por las provisiones que hace el empleador normalmente. Porque el artículo 65 dice que hay una indemnización por falta de pago, ¿cierto? Por todo eso, se ha conceptualizado de que así como se retira el trabajador, le debe pagar el empleador. Si me retiro hoy a las 5 de la tarde, hoy a las 5 de la tarde y 1 me debe estar pagando mi empleador lo que me debe en la liquidación definitiva de contrato. Como operativamente eso no es tan viable que digamos, ¿cierto? Operacionalmente a nivel interno, pagisalvo, verificaciones, saldar cuentas, todo lo demás, entrega de dotación especializada, ¿no? EPP, herramientas y todo eso. Entonces, se ha estipulado por prácticas aceptadas comúnmente en procesos laborales, ya que el término para pagar el finiquito es el mismo término en el cual el empleador paga su nómina.
Si el empleador paga todos los 15, entonces el 15 le paga su liquidación. Si el empleador paga el 30 le paga su liquidación. ¿Listo? Entonces, mucha precaución con esa mecánica porque posiblemente si tenemos un proceso judicial, debemos demostrar una buena fe y que pagamos a tiempo el finiquito de la persona. Ok, ¿qué pasa si la persona no está disponible para firmar la liquidación definitiva de contrato? ¿O qué pasa si entre el empleador y el trabajador pues terminaron no en tan buenos términos, por así decirlo? Entonces el empleador dice, yo no te firmo absolutamente nada. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Listo? Que no firma la liquidación del contrato. Entonces, número uno, se tiene que presentar, se debería presentar la liquidación definitiva, definitiva de contrato, ya que normalmente para ello se hace por medio de una mensajería certificada. Recuerden, mejor si es en físico. ¿Listo? Este tema de mandárselo por correo, pues sí, también puede ser, pero un correo puede ser que no lo lea o sustente que no lo leyó después. Entonces, no, mejor mensajería certificada que un sustento de que efectivamente fue entregada. ¿Listo? ¿Dónde se remita la liquidación definitiva de contrato? ¿Ya? El pago o transferencia al banco agrario. ¿Listo? No me firmó, no tengo ningún consentimiento, por tal motivo pago directamente al banco agrario. La plata no la tengo yo como tu empleador, la tiene el banco. Usted puede ir allá a reclamarla cuando usted necesite. ¿Listo? Porque queda a su nombre. ¿Listo? En la cuenta de depósitos judiciales de la entidad. Con referencia, claro está, a la persona, al trabajador o trabajadora. Nota, si se tiene la firma del consentimiento en la liquidación definitiva del contrato, ahí sí sería viable que el pago salga al banco de la personita, al banco de la cuenta de la personita o al cheque de la personita. En todo caso, exista un soporte que sí se transfirieron los recursos al trabajador. Un cheque, pues está el comprobante, el cheque y demás. Una transferencia, pues está el documento del banco que sí se transfirió a la cuenta del trabajador, que normalmente se le consignaba la nómina, que le pertenece al trabajador, a la cédula del trabajador o trabajadora. ¿Listo? Que exista el soporte de que del empleador pasó al trabajador. En caso que tengamos la firma de la liquidación definitiva de contrato, si la llegamos a conseguir. Si no la firmó, pues se va al banco agrario. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa si el trabajador fallece? ¿Listo? Ojo con esto porque también es una pregunta que de vez en cuando sale. Ya, ahí nos vamos al artículo 112 del CST. ¿Listo? Dos puntos importantes. Se debe mostrar un parentesco de herederos. No a cualquier persona le va a pagar esa liquidación definitiva de contrato. Debe haber un parentesco de herederos como tal. En el Código Sustantivo del Trabajo no se determina muy bien de forma tácita ese nivel de parentesco, pero en el Código Civil, que es lo que reglamenta el tema de herencias, ¿cierto? Y demás, ya en el artículo 1045, 46, 1045, 1046 y 1047 está la cadena de herencias. ¿Listo? Para definir qué personas tienen derecho a recibir esos recursos. ¿Listo? Pero antes de eso, ¿cierto? El empleador está obligado a publicar en medios masivos 2 edictos de ley, donde se establecen los hechos, se está notificando a todo el mundo para que los que crean que son herederos y tengan derecho, pues se presenten para reclamar lo que es las prestaciones o la liquidación del trabajador infortunadamente fallecido. ¿De acuerdo? Ahora bien, si existen ahí disputas y aquí que sí, que no y todo lo demás, lo conveniente es cuando no firma el trabajador, que es pagarlo al banco agrario. ¿Listo? Ya cuando se quede definido legalmente quién es el que tiene derecho a esos recursos, pues ya con la debida documentación va al banco agrario y reclama esos recursos. ¿Listo? Otro mecanismo utilizado es pagarlo a la cuenta del fallecido trabajador o trabajadora. ¿De acuerdo? Pero normalmente eso queda con fecha después del fallecimiento, número uno. ¿Ya? Número dos, hay una liquidación, pero no hay una firma de la liquidación por ninguna parte. Claro está, ¿ya? Entonces puede ser la alternativa mejor banco agrario, pero ya lo decide como tal cada empleador dentro de la casuística particular, infortunada fallecimiento del trabajador o trabajadora. Cada casuística, recuerden bien, cada relación laboral es una huella digital, es totalmente diferente. Así sean trabajadores gemelos, así tengan el mismo contrato, el mismo salario, el mismo cargo, el mismo todo. Cuando hablamos de relación laboral, es nómina y todo lo demás, es una huella digital. Son totalmente diferentes y deben ser tratados
totalmente, de forma totalmente independiente de un caso a otro caso. ¿Listo? Por tal motivo, esa es la casuística por lo generalmente utilizada para ese tipo de situaciones. Ah, vale. Nada, hasta aquí llega como tal el consultorio del día de hoy. El laboratorio que es exclusivamente para ustedes como suscriptores. Muchas gracias por su participación. Recuerden, su servidor, Jorge Pulido. Siempre estamos a su servicio. Nada, no me queda más sino agradecerle muchísimo su participación. Recuerden bien, tenemos las audionormas en YouTube, tenemos lo que son las explicaciones normativas. Ahí está bastantes cositas bastante interesantes que pueden expandir un poquito más el conocimiento en diferentes procesos. Las noticias principales en Facebook, por ejemplo, lo que sucedió con el tema independiente y todo eso, que no, que si pagamos, que no pagamos el 40% y todo lo demás, complicado. ¿Ya? La norma antes decía mínimo el 40% será el IBC, ahora dice máximo el 40% será el IBC. Entonces, si el independiente quiere cotizar por el 60%, 80%, se puede, no se puede, para que la pensión mejore. El tema de, ok, mes vencido, mes anticipado, puedo hacerlo, pues la norma de antes decía mes anticipado, ahora dice mes vencido, pero pues esa norma no se cayó como tal, sigue mes vencido. Bueno, y diferentes cositas ahí, como tal, noticias en Facebook. Y aquí tenemos como tal nuestro portafolio. Como ustedes saben, pues la firma J. Pulido lo que hace es asesorar, orientar ¿ya? A nivel organizacional en diferentes procesos administrativos, relaciones laborales, fiscalizaciones y demás. ¿Ya? Pero pues con todo el cariño tenemos el servicio de consultoría J. Pulido para quienes de pronto requieren ese apoyo adicional ya en sus procesos con sus empresas o sus empresas clientes. ¿Listo? Estamos para apoyarles, ¿vale? Muchísimas gracias y como siempre, J. Pulido siempre a su servicio.